tú eres un Dios todopoderoso. Eres el Dios altísimo, el más que suficiente. Gracias, papá, por amarnos de forma totalmente incondicional. Gracias porque estamos en Cristo y en Cristo hemos sido hechos tus hijos. Somos tus hijos amados, en los cuales tú tienes complacencia. Padre, oramos en esta tarde dándote gracias por este tiempo, por el privilegio de poder estar reunidos, el privilegio de poder seguir creciendo en conocimiento, en entendimiento. Y oramos para que los ojos de nuestro entendimiento se abran en el nombre de Jesús. Oramos para que el conocimiento fluya con total libertad, sin que nada ni nadie lo pueda impedir, en el nombre de Jesús. Te exaltamos y te glorificamos. Levante sus manos, dele gracias a Él. Aleluya, dele gracias porque Él es bueno siempre. Todo lo bueno procede de Él. Todo lo bueno procede de Él. Gracias, Padre. Aleluya, Él es tan bueno. Eres tan bueno. Papá, en esta tarde te pedimos que tú nos hables, que tú nos enseñes. Queremos seguir aprendiendo, queremos seguir creciendo, queremos seguir siendo enseñados por ti. Por eso decidimos inclinar nuestros oídos a tu palabra, a tu voz, estar atentos a todo lo que tú quieras hablarnos. Papá, gracias porque tu palabra es sembrada en buena tierra y produce resultados y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Gracias, papá, por mentes siendo renovadas y vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Yo te pido que tú me uses una vez más, que yo pueda ser un instrumento en tus manos, que hables a través de mis cuerdas vocales y pienses a través de mi mente. Y te agradezco que en tu favor inmerecido, en tu gracia maravillosa, me hayas hecho un ministro competente de este nuevo pacto. Oro por cada persona que recibe esta enseñanza, creyendo que su vida no vuelve a ser igual, en el nombre de Jesús. Que en esta tarde podamos seguir creciendo en el entendimiento y el conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo y de su obra completa hecha a nuestro favor. Gracias, papá. Sé exaltado y glorificado. Gracias porque caminamos en salud divina. Gracias porque caminamos en protección. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Estamos expectantes por poder seguir viendo tu bondad manifestada en cada área de nuestras vidas. Gracias, papá. Gracias, papá. Dele gracias al que vive y reina para siempre. Aleluya. Aleluya. Dele gracias con sus propias palabras. Dele gracias. Dele gracias. Aleluya. Dele gracias por este hermoso día. Dele gracias por esta semana que comenzamos. Dele gracias por el trabajo que Él ha preparado para usted. Dele gracias por la familia que Dios le ha dado. Dele gracias por su bondad, por esa gracia maravillosa. Aleluya. Gracias, papá. Oh, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria. Gracias, Padre. Gracias, papá. Sé exaltado en todo tiempo, en toda hora, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Diga conmigo un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. No se acerque a nadie, pero dese la vuelta y salude a los que han venido hoy. Denle la bienvenida, agradezcanles por estar aquí hoy y pueden tomar asientos si así lo desean. Bueno, Dios es bueno siempre. ¿Cuántos lo creen? Gracias a todos por venir. Bienvenidos una semana más, un domingo más, a la Iglesia Gracia y Fe. Agradecemos que usted haya decidido acompañarnos en esta hermosa tarde de verano, donde vamos a seguir aprendiendo sin ninguna duda acerca del único evangelio que existe, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Queremos dar la bienvenida a todos los que se conectan también, a nuestra amada familia en Madrid, nuestra amada familia en Pereira, en diferentes lugares, Orlando y Argentina. Les mandamos un fuerte abrazo a todos y a todos los que se conectan en diferentes puntos. Vamos a darles un aplauso también a todos los que están conectados. Quédense con nosotros aproximadamente una hora porque les aseguro que lo que van a escuchar hoy les va a cambiar la vida. ¿Están preparados?
Ok, permítame que le doy esto a mi esposa. Muy bien, vamos a seguir hablando acerca del único evangelio. Diga conmigo, el único evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? Uno. El micrófono, ¿no? Gracias. Ahora sí. Un solo evangelio, ¿sí? Y ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Abra su Biblia conmigo en Gálatas capítulo 1, por favor. Hoy he intentado organizarme de manera que me sobre púlpito en vez de que me falte. Ahora ya más o menos estoy bien. Gálatas capítulo 1, versos 6 en adelante. Y hemos ido tocando diferentes cosas respecto al único evangelio, y no me quiero adelantar mucho, pero lo que vamos a tocar ya más adelante es lo que produce el evangelio en cada uno de nosotros, ¿sí? Y vamos a hablar de tres cosas específicas que ya hemos nombrado, pero que las vamos a ir desarrollando con calma, con paciencia. Ya saben que cuando comenzamos una serie no tenemos prisa, ¿no? Entonces vamos a ver que el evangelio produce libertad, el evangelio produce seguridad y el evangelio produce paz, ¿sí? Ahora, lo que vamos a entender y lo que vamos a ir desarrollando es ¿qué es la paz? ¿Qué paz produce el evangelio? ¿De qué hablamos cuando hablamos de paz? Porque entendamos que cuando hablamos de paz no hablamos de la paz mundial. A mí me hace, iba a decir me hace gracia, pero bueno, tampoco, ¿no? Pero ver cómo la gente ora por la paz mundial y tenemos a los creyentes orando por la paz mundial y Señor, oramos por la paz en el mundo, y es una oración totalmente antibíblica. No se puede orar por la paz del mundo cuando la Biblia dice que habrá guerras y rumores de guerras y que nunca habrá paz en el mundo. Entonces, si somos entendidos en la Biblia y en los tiempos que vivimos, no vamos a orar por eso, porque no va a haber paz en el mundo nunca, esa es la realidad. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos que el evangelio produce paz? Eso lo estaremos desarrollando. ¿O qué es libertad? Algunos nos hablan y nos dicen, cuidado con enseñar acerca de libertad, no vaya a ser que estéis enseñando libertinaje. Bueno, veremos qué es libertad y veremos qué es libertinaje, y obviamente hablaremos de seguridad, porque escúcheme bien, querido, querida, si algo produce el evangelio es seguridad. Seguridad en diferentes áreas, pero una seguridad. Si yo no estoy viviendo una vida segura, es porque todavía no he escuchado el evangelio. ¿Puedo haber estado escuchando otra cosa? Recuerde que no todos los lugares donde hay un letrero que pone iglesia evangélica se está predicando el evangelio. Entonces, si lo que estoy oyendo está produciendo inseguridades, quiere decir que no es el evangelio. Pero antes de entrar en todo eso, hoy vamos a responder a una pregunta, o vamos a ver algo que es ¿cómo reconozco un evangelio pervertido? ¿Cómo yo reconozco un evangelio tergiversado, un evangelio mezclado o torcido, o si quiere llamarlo así, un evangelio adulterado? Gálatas capítulo 1, verso 6. ¿Lo tiene? Solo José lo tiene. Perfecto, muy bien. Se van añadiendo, muy bien, vamos allá. Dice así el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay otro evangelio, no existe otro evangelio. Y entonces dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, quédese con ese verbo, pervertir el evangelio de Cristo. Hay un solo evangelio, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo semana tras semana, y en principio, con el favor de Dios, eso le debe quedar claro. Hay un solo evangelio, y ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No existen diferentes evangelios. De hecho, el siguiente verso dice el apóstol Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que, el verso que hemos leído, no que haya otro, sino que lo que hacen es pervertir el único evangelio que hay. Seguimos leyendo, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces,
¿Cómo nosotros podemos llegar a tergiversar o adulterar o torcer el Evangelio? Nosotros debemos entender que aunque haya gente que trate de torcer el Evangelio nunca será detenido. No lo ha sido hasta ahora y no podrá serlo nunca. El Evangelio siempre avanzará. Todos sabemos, de hecho, cuando nace la Iglesia, usted puede ver que la Iglesia era ¿qué? Eran perseguidos, ¿sí o no? ¿Qué le dijeron a los apóstoles cuando los metieron presos? Les dijeron, os prohibimos que prediquéis en este nombre. Ellos pensaban que se les pasaría, ellos pensaban que sería algo que iba a ser temporal, que iba a ser momentáneo, pero fíjese, estamos en el año 2020 y el Evangelio sigue extendiéndose. El Evangelio sigue corriendo. Ahora debemos tener claro que siempre hay gente que trata de pervertir el Evangelio. Y lo que hace Satanás, sabiendo que nunca va a poder frenar el avance del Evangelio, lo que sí va a tratar desde adentro es retrasar ese avance. Por eso usted y yo debemos tener un compromiso, y es el compromiso de permitir que el Evangelio se extienda. Ustedes saben cuál es la base de la visión de esta congregación: predicar a Cristo, el Evangelio de Jesucristo, cada vez a más gente, cada vez en más lugares. Allí donde nos dejen, llevaremos el Evangelio. Allí donde nos permitan, predicaremos el Evangelio. Entonces, hemos visto por años que la Iglesia ha sido perseguida. Hemos visto que la Iglesia ha tenido épocas oscuras de las que se sabe muy poco acerca del Evangelio, pero aún así el Evangelio siguió avanzando. Llegaron los reformadores, y yo no estoy diciendo que quede bien claro que yo soy un defensor de Lutero, pero hubo cosas que Dios hizo a través de Lutero. Obviamente Lutero se equivocó muchísimo y cometió gravísimos errores. Pero después de una época tan oscura dentro de la era de la Iglesia, aparecen los reformadores donde Dios vuelve a levantar su Evangelio para que siga corriendo. Pero no vamos a ser ciegos a la realidad que estamos viviendo en un tiempo donde el Evangelio sigue siendo torcido o distorsionado. Y eso es así. El Evangelio sigue siendo predicado no como algo puro, no como algo sin mezcla, sino que lamentablemente hay gente que sigue adulterando o torciendo el Evangelio. Y hay personas que a veces no entienden que hablemos estas cosas. Y como luego lo veremos más adelante, pero piensan que no tendríamos que denunciar estas cosas. Pero escuche, desde siempre se hizo. No es algo que nos inventamos nosotros. Porque si usted analiza todas las cartas de Pablo, como veremos más adelante en alguna de ellas, o analiza al apóstol Pedro, usted va a decir que siempre le daban una advertencia a los creyentes, y de hecho lo acabamos de leer en Gálatas 1. ¿Qué les dice Pablo? Me asombra ver que os habéis alejado del único evangelio que existe, porque hay personas que están pervirtiendo ese evangelio. ¿Lo dice o no lo dice? Pablo denuncia esa realidad. Y hay que denunciarla. ¿Por qué? Porque escuche, la única vacuna para que nosotros no seamos engañados es conocer el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque podemos ser engañados. Esa es la realidad. Nadie está exento de ser engañado. Y más hoy. Porque antiguamente aún, vemos que tenemos las diferentes sectas que había en aquella época, y estaban los judaizantes, y estaban los gnósticos, y estaban los nicolaitas, etcétera, etcétera. Pero escuche, hoy usted tiene redes sociales. Hoy usted puede escuchar predicadores todos los que quiera, más de los que nunca hubieran imaginado, ¿sí o no? A los que llevamos años, por la gracia de Dios en el Evangelio, no hubiéramos imaginado que de repente pudiéramos escuchar a tantos predicadores. A los que nos costaba recibir ciertos libros aquí porque no llegaban en español o porque era muy difícil conseguirlos, jamás hubiéramos pensado que llegaría un momento donde podríamos escuchar a cualquier predicador simplemente dándole a un botón. ¿O no? Aquellos que somos cristianos desde el año 90 o antes, algunos de ustedes, no nos imaginábamos esto, pero la realidad es esa. La realidad es que lamentablemente usted puede entrar y puede ver cómo un superapóstol en cierto país tiene un grupo de personas al frente de la plataforma soplando globos. Y ahí los tiene soplando y diciendo, soplen, soplen, porque cuando el globo explote, ese es el romper sobre su casa, el romper sobre su economía. Y lo triste no es solo que haya un superapóstol gritando esas barbaridades, sino que haya gente soplando el globo. Que eso es lo triste.
Porque que aquí el apóstol de Miami diga tonterías, pues bueno, pero que haya gente que encima le crea y se ponga a soplar el globito porque quieren un romper. Entonces, desde el principio, y hay gente que no está de acuerdo con que hagamos estas cosas, pero escuche, Pablo lo denunciaba desde el principio, porque hay que denunciarlo. ¿Por qué? Porque uno de los trabajos de la función pastoral es cuidar a la gente para que no sea engañada. Entonces, nuestra responsabilidad no es tener un título de pastor, no es que ahí ponga pastor o que usted me llame pastor, pero nuestra responsabilidad como pastores es enseñarles a ustedes de forma que no sean engañados. Que el engaño no pueda entrar en sus vidas de forma que, porque escuche, detrás del engaño viene la manipulación, detrás del engaño vienen las inseguridades, detrás del engaño viene etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, lamentablemente estamos viendo que hay gente que tuerce el evangelio porque, bueno, por diferentes motivos como vamos a ir viendo ahora. Entonces, ¿cómo se pervierte el evangelio? ¿Cómo yo reconozco un evangelio pervertido? Bueno, un evangelio pervertido es aquel que ha perdido su esencia. Esto para los que están anotando, también los que están anotando y están siguiéndonos por ahí. Un evangelio pervertido es un evangelio que ha perdido su esencia. Nos quedamos con las formas, nos quedamos con las ceremonias, nos quedamos con la estructura, nos quedamos con el sistema evangélico, nos quedamos con la denominación tal o cual, nos quedamos con el apóstol o el profeta tal, sin embargo, hemos perdido la esencia. ¿Y cuál es la esencia del evangelio? Jesucristo. No hay otra. La esencia del evangelio no es la denominación tal. La esencia del evangelio no es el superprofeta o el superapóstol. La esencia del evangelio no es ciertas ceremonias. La esencia del evangelio, ¿quién es? Es Jesucristo y su obra completa. La esencia del evangelio es la vida de Cristo en nosotros. La esencia del evangelio es que entendamos cada vez más quién es Cristo. Escuche, sin Cristo no habría evangelio. Podrían haber religiones, o no hay religiones sin Cristo. Hay religiones sin Cristo. ¿Hay sectas sin Cristo? Hay sectas sin Cristo. Pero no habría evangelio. Entonces, para ciertas organizaciones, su esencia ha pasado a ser un sistema de normas o de reglas o estar basados en ciertas cosas, pero tengámoslo claro, la esencia del evangelio siempre será Jesucristo. En el momento que Jesucristo es echado a un lado o en el momento que Jesucristo ha dejado de ser más que suficiente, se ha perdido la esencia del evangelio y por lo tanto estamos escuchando un evangelio pervertido, un evangelio que se ha torcido. Porque escúcheme bien, querido, querida, Jesucristo siempre, siempre, pasen los años que pasen, seguirá siendo más que suficiente. Y lo hemos dicho una y más de una vez y no nos cansaremos de repetirlo, Jesucristo sigue siendo atractivo para la gente. Lo que ha dejado de ser atractivo es la iglesia evangélica. Pero Jesucristo no. Lo que no es atractivo es la religión. De lo que está cansada la gente es de ataduras, de ligaduras, de que les juzguen, de que les señalen, de que los miren de arriba abajo y se crean superiores a ellos. Pero Jesucristo sigue siendo atrayente. Y nuestra labor como cristianos, como hijos de Dios, es manifestar la vida de Cristo a través de nosotros para la gente que nos rodea. Para que puedan ver a Cristo y dejen de ver una religión o dejen de ver un sistema o una denominación, sino que puedan ver a Cristo. Escucha, hay personas que defienden más su denominación que el Evangelio de Jesucristo. Se ha llegado a ese punto, porque se ha perdido la esencia. Hay personas que defienden más su estructura que el Evangelio de Jesucristo, por el motivo que sea. Porque a lo mejor el Evangelio no le produce, según ellos, ojo, según ellos a lo mejor el Evangelio no le produce tantas ganancias o tantos beneficios como la estructura que ahora tienen, como el sistema que ellos mismos han establecido. Acompáñenme a Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17.
Dios es bueno siempre. ¿Lo tienen? Dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Fíjese, dice, todo eso es sombra. Y lo triste es que hoy nos sigamos quedando con sombras o con estructuras que nada tienen que ver con Cristo. Antes, y de hecho hablaremos luego de este punto, pero antes se mezclaban ciertas cosas del antiguo pacto que eran sombra con la realidad del nuevo pacto, que es la esencia de Jesucristo. Pero ahora el problema es que a lo mejor no mezclamos esas cosas, o a lo mejor sí, sino que nos hemos inventado otras que las estamos mezclando con la esencia del Evangelio, quien es Cristo. Y estamos cambiando la esencia por esas formas o por esas sombras. Mire lo que dice Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, verso 1. Y mientras usted busca, a los que están siguiéndonos por internet, les animamos a que puedan compartir el vídeo y que otras personas puedan ser beneficiadas con la enseñanza de hoy. Les aseguro que va a ser, no le va a dejar indiferente por lo menos. Hebreos 8.1, ¿lo tiene? Dice así. Hebreos capítulo 8, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es figura y sombra. Y de hecho, vaya al capítulo 10, el verso 1 también, Hechos capítulo 10, lo tiene ahí al ladito, verso 1, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la esencia del Evangelio es Jesucristo, y eso no debería cambiarse absolutamente por nada. Si nosotros sustituimos la esencia por cualquier otra cosa, ya estamos pervirtiendo el Evangelio. Y repito, antes se podía hacer, por ejemplo, con las fiestas judías, que de hecho algunos las siguen practicando hoy, pero bueno, fiestas judías o celebraciones judías, etcétera, etcétera, y estaban sustituyendo la esencia. Pero es que ahora hemos aplicado otras cosas, y por favor quiero que se entienda bien todo lo que voy a decir, pero es necesario que nosotros entendamos que Cristo es el todo, y todo lo que usted es. Antes hemos hablado y lo desarrollaremos en las semanas que están por venir con el favor de Dios. La seguridad que usted tiene, la libertad que usted tiene, la paz que usted tiene, todo lo que usted tiene, todo lo que usted es y todo lo que usted puede es gracias a Jesucristo y su obra completa. Siempre. La gloria siempre tiene que ser para Él. Si nosotros podemos caminar hoy en salud divina es porque Cristo llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Perdóneme lo que le voy a decir y recíbalo bien, pero escuche, su sanidad no está en el pan y en el vino. ¿Me está escuchando? No somos sanos por participar de la cena del Señor. Somos sanos porque Cristo nos ha sanado. Y eso es necesario entenderlo. Ojo, no le demos un lugar a los símbolos que no les corresponde. Porque el lugar de Cristo no lo pueden tener unos símbolos. Ya sea el pan o ya sea el vino, que de repente en algunos lugares se ha erigido como si fuera, vamos,
lo más glorioso, o la unción con aceite. Hay gente que piensa que son sanos porque les ungen con aceite. Y hay personas a las que les han tirado un barreño entero de aceite y no han cambiado en su vida. Porque el aceite no cambia a nadie. Porque no debemos establecer la unción con aceite como una doctrina, cuando usted puede ver que Pablo, por ejemplo, no habla de eso en ninguna carta. Como una doctrina sagrada. ¿Me está siguiendo? Entonces hay símbolos que no deben erigirse como si fueran la sustitución de Cristo. Todo lo que somos es gracias a Jesucristo. Ahora, que usted diga, bueno, yo participo del pan y del vino recordando lo que Cristo ha hecho por mí, pero mi sanidad no está ahí, nunca va a estar ahí. Mi sanidad está en Cristo. ¿Sabe lo que significa? Que aunque usted nunca participe del pan y del vino, usted puede disfrutar la sanidad siempre que quiera, porque la sanidad es suya, porque Cristo pagó por esa sanidad. Eso es lo que necesitamos entender. En eso necesitamos madurar. Porque, repito, hemos mezclado cosas y nos hemos quedado con estructuras o con símbolos que lo que hacen es pervertir el Evangelio y sustituir a Cristo. Que al final saben lo que se convierten, ¿verdad? Anticristos. Porque a la gente le encanta hablar del anticristo. Esa figura que tiene que aparecer, que va a ser, bueno, eso es lo que a mí me enseñaron hace años, en el pentecostalismo me enseñaron que iba a ser guapo y que iba a ser atractivo porque la gente se iba a dejar arrastrar por su inteligencia y por su guapura y por tal y por cual. Luego decían quiénes eran el anticristo y digo, pues no me encaja. Porque decían que iba a ser súper guapo el anticristo y decían, Yasser Arafat el anticristo. Digo, ostras, pues este de guapo. O decía, el Papa de Roma, el anticristo. Y dice, otra, pues este de guapo tampoco tiene... Si me dicen Brad Pitt, dice, bueno, pues mira, Brad Pitt igual sí, ¿no? Pero no, el anticristo Yasser Arafat. Ahora, venga. Como se murió y no lo fue, venga, ahora el pentecostalismo hace eso. Va sustituyendo a los anticristos, porque están esperando a uno. Porque se han olvidado que el anticristo es un sistema, no una persona. Es un sistema que ya está establecida en este mundo. Pero lo triste es que dentro de la iglesia abracemos un sistema anticristo cuando nos presentan algo que trata de sustituir a Cristo el genuino. Y hay cosas que lamentablemente vienen para sustituir la esencia del Evangelio, quien es Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? ¿También o...? Algunos están ahí dudando, no sé si está bien, ¿no? Segundo, el Evangelio se pervierte cuando se convierte en un Evangelio antropocéntrico. No es un insulto, no estoy insultando a nadie. Para los que están anotando, el Evangelio se pervierte cuando se convierte en un Evangelio antropocéntrico. ¿Qué significa eso? El enfoque está en el ser humano, el enfoque está en nosotros y no en él. De esa manera pervertimos el Evangelio. Cuando todo el enfoque está puesto en nosotros. Tú tienes que hacer, tú tienes que hacer, tú tienes que hacer, y nos hemos olvidado de él, ha sido hecho, ha sido hecho, ha sido hecho. Entonces se convierte en un evangelio basado y enfocado solamente en lo que el ser humano puede desarrollar. Escuche, si el enfoque del evangelio somos nosotros, ese es un evangelio pervertido. Porque el enfoque o la esencia del Evangelio no somos nosotros, es Jesucristo. Que usted y yo nos beneficiamos de ese Evangelio, sin ningún tipo de duda, pero el enfoque no somos nosotros. El enfoque no es lo que nosotros hacemos. El enfoque no es cuánto nosotros podemos llegar a sacrificarnos. El enfoque es cuánto Cristo se sacrificó por amor a nosotros. ¿Qué hizo Cristo por amor a nosotros? Ese es el enfoque del verdadero evangelio. A partir de ahí, que usted y yo decidamos hacer cosas para Dios, perfecto, gloria a Dios por ello, es lo normal. Cuando se nos revela el amor de Dios, cuando se nos revela la gracia maravillosa de nuestro Dios, lo normal es que nosotros respondamos en agradecimiento a Dios todo lo que podamos. Pero el centro del evangelio no somos nosotros, es Jesucristo. En tercer lugar, el evangelio se pervierte, o un evangelio
pervertido es cuando no responde a la intención original de Dios, no responde al propósito eterno de Dios. Y esto lo uniremos al siguiente punto. Repito, el evangelio pervertido es cuando no responde a la intención original de Dios, no responde al propósito eterno de Dios. Va ligado con el punto anterior y con el que vamos a nombrar ahora. Cuarto, le pongo números para los que están anotando que sea más fácil, pero bueno, solo para que tenga un orden. Un evangelio pervertido es aquel que se reduce a las necesidades temporales de las personas. Repito, cuarto, un evangelio pervertido es aquel que se reduce a las necesidades temporales de las personas. Fíjese en dos palabras, en el punto anterior y en este punto. En el punto anterior hemos hablado del propósito eterno de Dios, en este punto hablamos de las necesidades temporales del ser humano. Venga conmigo a 2 Corintios capítulo 4, por favor. 2 Corintios capítulo 4. Y déjeme decirle que el enfoque del Evangelio nunca, jamás fue suplir nuestras necesidades temporales. Nunca. El enfoque del Evangelio nunca fue suplir sanidad cuando había enfermedad. El enfoque del Evangelio nunca fue suplir prosperidad cuando había escasez o pobreza. El enfoque del Evangelio no es suplir para un problema temporal. Ese nunca fue el enfoque. Ahora, ¿estamos diciendo que no hay sanidad en el Evangelio? No, yo no he dicho eso. ¿Que no hay prosperidad en el Evangelio? No he dicho eso. Pero no es el enfoque del Evangelio. Porque hablamos de un Evangelio eterno con un enfoque y un propósito eterno, no temporal. Y ese es el problema, lamentablemente, de no haber escuchado un Evangelio correcto, que ha hecho que nuestro enfoque esté en lo temporal y no en lo eterno. Y siempre estemos pensando en nuestras necesidades temporales y nos hayamos olvidado de todo lo que tiene que ver con el propósito eterno. Escuche, yo sé que todos podemos estar enfrentando adversidades. Sé que todos podemos estar enfrentando dificultades, sin ningún tipo de duda. Pero si estamos permitiendo que esas dificultades o adversidades quiten nuestro enfoque de lo que es el Evangelio correcto, estamos fallando en eso. No me gusta decir la palabra fallando, pero nos estamos equivocando ahí. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con eternidad, no tiene que ver con algo temporal. Qué importante es que sepamos que a pesar de nuestras necesidades temporales, es importante que nosotros dejemos un legado de evangelio, de eternidad a aquellos que van a venir después de nosotros. Que nosotros podamos predicar este evangelio y podamos dejar una huella con este evangelio a todos los que van a venir detrás. 2 Corintios capítulo 4, verso 16, ¿lo tiene? Dice así: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjese, excelente y eterno. Habla de una tribulación momentánea y habla de un eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Venga conmigo a Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses capítulo 3, verso 1. ¿Lo tiene? Colosenses capítulo 3, verso 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjese, cuando Cristo vuestra vida, yo le aseguro algo, esto se nos tiene que revelar. Cristo es mi vida. Yo vivo porque Cristo vive en mí, si no yo no viviría. Es la vida de Cristo en mí. Y Pablo dice, cuando Cristo vuestra vida, hay personas que dicen, no, a mí déjame vivir mi vida, pero es que no tiene vida. La persona sin Cristo no tiene vida, porque la vida de la persona es Cristo. Se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La importancia de tener un sentido y un conocimiento de eternidad. Escuche, gloria a Dios porque por todo lo que podamos hacer aquí en la tierra, pero nuestra vida ha pasado a ser una vida eterna. Todo ser humano tiene una vida eterna. ¿Sí o no? Todo ser humano va a vivir eternamente, vivir entre comillas. Porque ya no morimos. Aquellos que estamos en Cristo no vamos a morir nunca más. Porque muerte no es que este cuerpo deje de funcionar. Muerte es separación de Dios. Y aquellos que estamos en Cristo, por su gracia, viviremos eternamente pegados a Él. Viviremos eternamente siendo uno con Él. Viviremos disfrutando de una eternidad. Hemos tenido un principio, pero ya no tenemos final. Gloria sea a Dios. Y nos espera una eternidad gloriosa, maravillosa. Pero lamentablemente a aquellos que no están en Cristo también les espera una eternidad totalmente opuesta a la nuestra. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un sentido de eternidad? Si yo tengo un sentido de eternidad, es verdad que yo puedo tener necesidades temporales aquí, es verdad que yo puedo estar teniendo mis dificultades, pero si enfocarme en eso me impide predicar este evangelio a aquellos que no conocen a Cristo, es que hay cosas que no he entendido. Porque el evangelio, este es un evangelio eterno que lo que hace es suplir a la necesidad eterna del ser humano. Repito, claro que en el evangelio usted tiene sanidad, claro que en el evangelio usted tiene bendición, usted tiene prosperidad, en el evangelio todo ha sido suplido sin ninguna duda. Pero el enfoque no debería estar en lo terrenal, no debería estar en lo temporal, sino en llevar este evangelio a todos los que pueda para que cada vez más gente pueda disfrutar la vida eterna con Dios. El propósito del evangelio no fue suplir mis necesidades temporales, sino suplir la necesidad eterna que tiene el ser humano. Y mientras nosotros estamos enfocados en lo nuestro, hay gente que no está pudiendo disfrutar de esta vida. Y hemos sido llamados nosotros a impartirles la vida de Cristo que hay en nosotros a cada uno de ellos. Después las personas podrán rechazarle o no, eso ya se verá, pero nuestro deseo debe ser impartir este glorioso evangelio cada vez a más gente. Predicar este glorioso evangelio cada vez a más personas. No de forma religiosa, sino mostrándoles el amor incondicional de Dios. Mostrándoles el amor de Dios hacia cada uno de ellos y enseñándoles que Dios ha suplido su necesidad eterna. Y obviamente sí, claro, también puede suplir sus necesidades temporales. Pero escuche, querido, querida, si algo ha hecho el evangelio es darnos una esperanza eterna. Esperanza eterna. Como cristianos, nosotros deberíamos entender la importancia de la eternidad. La importancia de que no todo se acaba aquí, sino que hay mucho más allá. Y deberíamos entender eso. Avanzamos un poquito más. Acompáñame a 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3.
verso 15. Y mientras, bueno, cuando usted lo tenga, ¿lo tiene? Le doy el punto número 5. Un evangelio pervertido es aquel que está basado en los sentidos naturales o emocionales. Repito, un evangelio pervertido es aquel que está basado en los sentidos naturales o emocionales, es decir, un evangelio sensorial. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15. Dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Fíjese, la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios desea, y lo dice en otra parte el apóstol Pedro también, que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento. Por eso más de una vez le hemos dicho que los que más deberíamos desear que el cielo se llene de gente, deberíamos ser los cristianos. Y sorprendentemente somos demasiado rápidos para mandar gente al infierno. Increíble. Cuando somos los que deberíamos desear que el cielo esté lleno, mandamos a cualquiera al infierno. Somos así de rápidos, pensamos, porque creemos que nosotros decidimos quién va y quién no va. Porque nos fijamos en cómo se comporta. Entonces, según el comportamiento de la persona, este va, este no va. Este va, este no va. Pero recuerde, querido, querida, no juzgue al que tiene al lado porque peca diferente a usted. Bueno, sigamos leyendo, va. Hoy no me ha gustado nada la predicación. El deseo de Dios es que todos se salven. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, fíjese, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, o sea, tenemos indoctos, inconstantes e inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fíjese que aquí Pablo también denuncia a aquellos que están pervirtiendo el Evangelio. Aquellos que para su propia perdición están torciendo las Escrituras, dice el apóstol Pedro. ¿Quién tergiversa el Evangelio? En primer lugar, según el apóstol Pedro, los ignorantes. Los indoctos. Indoctos significa ignorantes. Y por favor entienda, ignorante no es un insulto, es simplemente falta de conocimiento, pero es peligroso. Es peligroso. ¿Se acuerda lo que dice Oseas capítulo 4, verso 6? ¿Qué dice Oseas 4, 6? Silencio en el mar de Galilea. El pueblo perece, sufre porque le falta conocimiento. Conocimiento. Por eso usted puede ver que un personaje aparece en escena diciendo: yo soy demasiado santo para pisar el suelo este corrupto, así que todas mis ovejas tienen que ponerse y yo paso por encima de ellas. Y usted lo ve, gente pisando a sus ovejas porque sus pies no pueden pisar el suelo porque es demasiado santo. El pueblo sufre porque le falta conocimiento. Ser ignorante, escuche, ser ignorante no es un insulto, pero ignorar es peligroso. Es muy delicado porque nos lleva a sufrir. No todos los que tuercen el Evangelio lo hacen porque quieren hacerlo. Lamentablemente muchos lo hacen porque no conocen otra cosa. Son ignorantes del único evangelio que es el evangelio de Jesucristo. R.C. Sproul lo dijo de esta manera: no todos los falsos predicadores hablan falsedad con fines malévolos, muchos lo hacen por ignorancia. Sin embargo,
debemos huir tanto de los maliciosos como de los ignorantes. Hay personas sinceras en lo que predican. De hecho, nosotros lo hacíamos. Y los que llevan años con nosotros lo saben. Pero por causa de la ignorancia se equivocan en lo que enseñan. Y eso daña a la gente. Se dañan a ellos mismos, pero también dañan a las personas que lo escuchan. Por eso, la mayor tarea del pastor no es predicar, sino estudiar, prepararse y crecer en conocimiento para luego transmitirlo al pueblo. Es decir, la mayor tarea de los que predicamos es no vivir en ignorancia. Pero escuche, usted necesita estudiar también. Usted necesita crecer en conocimiento también, lo decíamos antes. Al toque de un botón, usted tiene 1000 predicadores. 1000 predicadores que le van a predicar 1000 mensajes diferentes. Y si vivimos en la ignorancia, podemos ser manipulados. Entonces, ¿quiénes pervierten el evangelio? Los ignorantes. Muchos confunden predicando un evangelio parcial o un evangelio reducido a lo personal o a la autoayuda. Es el evangelio de la varita mágica, donde todos tus problemas quedan solucionados con un toque mágico. Pero no es el verdadero evangelio de Jesucristo. En segundo lugar, ¿quién pervierte el evangelio? Los inconstantes. Los que no pueden mantenerse en línea con el mensaje de las Escrituras. Por eso hablamos de un evangelio sensorial, un evangelio basado en los sentidos físicos. ¿Por qué? Porque hay gente que siempre necesita lo nuevo, siempre necesita algo emocionante, siempre necesita algo que le emocione. La reunión tiene que ser emocionante. Y las personas salen de la reunión diciendo, bueno, hoy la reunión ha estado floja. Sobre todo la parte de la alabanza. Bueno, claro. Obviamente, ¿no? Hoy la reunión, pero escuche, lo importante de la reunión no es lo que usted siente, sino lo que usted se va a llevar, lo que usted se lleva a su casa. Porque que usted salte, que usted brinque, que usted grite, que usted remolinee, que se tire por el suelo o que haga lo que quiera, pero que luego usted no se lleve nada práctico a su casa que le ayude a disfrutar su vida en Cristo, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve que cada domingo estemos aquí todos saltando, pero que usted no sepa disfrutar su vida cristiana en casa? ¿De qué nos sirve que estemos aquí llorando, pero que usted no sepa resistir al diablo cada vez que el diablo venga? Que usted no sepa ejercer autoridad, que yo no sepa usar la fe que Dios me ha dado. ¿De qué nos sirve? Y no estoy diciendo que esté mal saltar o que esté mal disfrutar. No, escuche, la palabra nos emociona. El mensaje de gracia nos va a emocionar, no está mal emocionarnos. Cuando entendemos cada vez más el amor de Dios, eso nos tiene que emocionar. Cuando crecemos en el conocimiento de la gracia y de lo que Jesús hizo por nosotros, eso nos tiene que emocionar. Pero nuestra vida no debe estar basada en emociones y el evangelio no es un evangelio de emociones, sino de creencias correctas. Eso es lo que usted se lleva. Entonces sí, podemos saltar, disfrutar, reírnos, pero tenemos que crecer en conocimiento. Tenemos que evitar la ignorancia en nuestras vidas. Porque si yo evito la ignorancia, yo le aseguro que cuanto más crezca en conocimiento, menos seré engañado. Entonces tenemos personas que son inconstantes porque andan detrás de todo lo nuevo, porque necesitan mantener en alto la adrenalina evangélica. Necesitan constantemente tener ese estado de emoción. Y cuando no viven en ese estado de emoción, piensan que Dios no está. Pero Dios no es lo que usted siente. Dios no está porque usted siente. Dios no ha obrado porque usted ha sentido. Él sigue estando ahí siempre, aunque usted no lo sienta. Hablamos con una persona este viernes porque se reía cada vez que yo digo que a las 5 de la mañana no siento nada, pero es que me levanto a las 5 y yo no siento a Dios, no lo siento. Yo mañana cuando escuche el despertador, yo no voy a sentir a Dios, no voy a sentir la gloria de Dios.
levantándome de la cama. O a lo mejor sí, y ya le escribiré para avisarle y le digo, oye, mira que sí, que resulta que sí. Pero por norma, en todo el tiempo que llevo, no lo he sentido. Cuando suena el despertador no se me ponen los pelos de punta y empiezo a orar en lengua, gloria, aleluya, saca, taca, taca, taca. Pero Dios está. Y puedo ver el favor de Dios mientras estoy en mi jornada laboral. Y puedo ver el favor de Dios acompañándome en el camino al trabajo y acompañándome de regreso a casa. Y puedo ver el favor de Dios cuando converso con mis compañeros y les puedo transmitir la vida de Cristo a cada uno de ellos. Porque Dios está, aunque yo no sienta nada. Pero Dios está. Entonces, lamentablemente, las personas buscan lo novedoso que les lleva a pervertir el Evangelio, las modas, los inventos evangélicos que nada tienen que ver con la realidad del Evangelio de Jesucristo, pero que lamentablemente y sorprendentemente resulta que atraen a la gente. Y que la gente se deja arrastrar por todas esas barbaridades de modas evangélicas. ¿Cuál es el problema de la novedad? Que es temporal. ¿O no? Porque la novedad es novedad un poquito, pero luego ya... ¿Y qué pasa? Pues que luego hay que buscar otra novedad. Y hay que buscar otra cosa nueva. Y entramos en una competencia porque resulta que el otro tiene una novedad que yo no tengo y venga, y yo voy a traer otra novedad, una nueva revelación, porque el apóstol tal ha traído una nueva revelación, pues yo tengo que traer también una nueva revelación. Y por lo tanto, para todas estas personas, Jesucristo ha dejado de ser más que suficiente porque necesitan algo más. Siempre están necesitando algo más. Y cuando yo estoy siempre necesitando algo más, significa que Cristo no me satisface. Y estoy viviendo un evangelio pervertido. Porque yo le aseguro algo, en el único evangelio, Cristo siempre suplirá todas mis necesidades. Cristo me dejará satisfecho. Cristo siempre me satisface en este glorioso evangelio. Y por último, de los que pervierten el evangelio, tenemos los ignorantes, ¿verdad? Los indoctos, tenemos los inconstantes, pero tenemos también aquellos que lamentablemente sí quieren aprovecharse de la gente, que son los inicuos, el error de los inicuos. Hacen el mal pervirtiendo el evangelio porque son movidos por su avaricia, su egoísmo y su egocentrismo. Y escúcheme bien, no podemos y no debemos minimizar la perversión del evangelio. Por eso tenemos que enseñarlo. Porque, repito, Pablo lo hacía. Venga conmigo ahora a Colosenses capítulo 2, por favor. Vemos que Pedro lo ha hecho, pero Pablo también lo hace. De hecho, Pablo, si usted recuerda, oraba por los efesios. ¿Y qué decía? Todos los que hemos estudiado Domata hemos hecho esas oraciones cada día. Efesios capítulo 1, cada día. Y yo oro ¿para qué? Para que sepáis, para que se abran los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, para que ustedes sepan. Pablo deseaba que el pueblo creciera en conocimiento, que el pueblo creciera en entendimiento, para que de esa manera no fueran engañados. Y aquí Pablo les dice, Colosenses capítulo 2, verso 8, mirad que nadie os engañe, ¿ve? Otra vez él denuncia que hay personas que quieren traer engaño por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Escuche, por favor, recuerde que nunca juzgamos a la persona. Amamos a las personas, oramos por ellos, pero sí tenemos autoridad para juzgar el mensaje y no comernos todo lo que nos ponen. Para eso sí tenemos autoridad. Por eso usted debe estudiar la palabra.
Usted debe estudiar la Biblia en su casa, debe permitir que Dios le hable, debe permitir que Dios le enseñe. Gracias a Dios por pastores que Dios coloca, que nos enseñan sin ninguna duda, pero usted no tiene que creerse todo lo que yo digo simplemente porque Kenneth lo dice. Usted tiene que ver que la palabra y el Espíritu Santo le están confirmando lo que se está enseñando. Porque si la palabra y el Espíritu Santo no confirman, entonces tenemos un problema. Pero ojo, con querer estudiar también solo, necesitamos pastores en nuestra vida. Y necesitamos gente que nos enseñe, porque todos tenemos que seguir aprendiendo. Y necesitamos amigos y amistades con las que podamos sentarnos y podamos conversar y podamos discutir. Entienda el verbo discutir, por favor. No es pelearse, ¿eh? No es liarse a puñetazos, no. Discutir es intercambiar opiniones, conceptos, que nos edifican mutuamente. Porque eso es bueno. Y en la familia de Cristo necesitamos amigos, necesitamos amistades, porque suele ser el pueblo cristiano uno en el que menos gente tiene de amigos. No existe el término amistad. Y es un problema, porque deberíamos poder sentarnos y conversar y edificarnos. Pero uno de los grandes problemas que tenemos es que cuando a uno le dicen estás equivocado, o yo creo que estás equivocado, o yo lo veo de esta manera, la persona se ofende y ya no quiere seguir hablando. No, vamos a edificarnos. Y yo puedo seguir teniendo mi opinión y usted puede tener la suya, pero no por eso vamos a dejar de hablarnos. ¿No? No tiene sentido. Desde aquí nunca le diremos que usted deje de hablarse con alguien que piense diferente a usted. Pero ojo, que hoy se lleva eso, ¿no? Cuidado con las relaciones tóxicas. Y resulta que ese término se mete dentro de la iglesia. Relaciones tóxicas. No te juntes con los tóxicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? ¿Juntarnos solo entre nosotros? ¿O juntarnos solo con los que piensan como nosotros? ¿Y dónde está el enriquecimiento entonces? ¿No deberíamos abrirnos y escuchar incluso a aquellos que no piensan como nosotros? Escuche, yo no estoy hablando de que le demos lugar o que le demos atención a aberraciones. Yo no estoy diciendo eso, pero de todos modos tenemos que amar a todos. Y amar a todos incluye amar a los que algunos denominan tóxicos. En vez de alejarnos, debemos amarles. No, es que yo no me junto contigo porque eres tóxico. Y yo pensaba que tú eras cristiano. Sí lo soy, pero tú eres tóxico. No me puedo juntar contigo. Pero los cristianos no amáis a la gente. No, a los tóxicos no. Claro, no, somos cristianos pero no tontos, ¿sabes? O sea... A mí la Biblia me dice que a los tóxicos no tengo que amarlos. A los demás sí, pero los que son tóxicos no. ¿Y quién decide quién es tóxico? Eso, cada uno. Libre albedrío. Yo considero que tú eres tóxico, pues ya está. No te juntes, no me toque que corra el aire. Mantengamos la distancia de seguridad. No tiene sentido. Pero bueno. Entonces, no juzgamos a la gente, pero sí debemos tener cuidado con lo que comemos. ¿Sí? Para que no nos dañe. Lamentablemente también... se me va el tiempo. Bueno, voy a hacer como que no he visto el reloj. Voy a ignorarlo. Lamentablemente también hubo gente que pudo comenzar bien, pero que se han ido torciendo, se han ido deslizando. Porque escuche, una caída es fácil de reconocer. Si uno se cae, nos damos cuenta rápido. Pero cuando hablamos de deslizarnos, es algo diferente, porque un deslizamiento es algo sutil, de lo que a veces no nos damos ni siquiera cuenta. Por eso tenemos que orar a Dios, para que su gracia nos siga sosteniendo y que nos permita seguir siendo enseñados siempre por Él. Y que nos ayude a mantenernos en el centro del camino, quien es Cristo, para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, y que podamos, como digo, seguir siempre creciendo en conocimiento, porque ese es el remedio, esa es la solución.
Pedro nos lo decía. No hace falta que lo busque, pero yo se lo vuelvo a leer, porque después de que Pedro dice, tengan cuidado con esto y con lo otro, acaba diciendo, el verso 18, que hemos leído antes, antes bien, creced en la gracia. Uno dice, bueno, ¿y cómo hago para evitar ser engañado? ¿Cómo hago? Todavía me quedan algunos puntos del Evangelio, pero bueno, ya veremos qué hacemos. ¿Cómo hago para no ser engañado? Bueno, Pedro dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro no dice, vayan creciendo en el conocimiento de tal denominación. No. Crezcan en la gracia y crezcan en el conocimiento para no ser engañados. Necesito crecer en el conocimiento de Cristo. Necesito crecer en el conocimiento de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Cristo ha hecho por mí, de quién es Cristo. Por eso se me tiene que predicar a Cristo. No se me tiene que predicar una denominación, un sistema de reglas, un sistema de normas. No, se me tiene que predicar a Jesucristo para que yo pueda crecer en el conocimiento de Él y que de esa manera yo pueda evitar ser engañado. Porque cuando crezco en el conocimiento de Él, me doy cuenta lo que dice Colosenses, que estoy completo en Él. Estoy completo en Él. No significa solo, como a veces hemos entendido, que tengo sanidad, que tengo bendición. No. Estoy completo en Él significa que no tengo nada que añadir a lo que Jesús hizo por mí. Porque si usted analiza el contexto del capítulo, está hablando de eso. Está hablando de cuidado con las fiestas, cuidado con esto, cuidado con el día de reposo. Nada de eso puede añadirle a lo que Jesús ha hecho. Estar completos en Él significa que Jesucristo siempre será más que suficiente para nosotros y su sacrificio siempre será más que suficiente. Gracias a Dios que usted puede venir aquí y congregarse, o que usted puede congregarse desde su casa conectado. Gracias a Dios que podemos servir a Dios, que podemos orar, estudiar, ser generosos, pero nada de eso añade a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y yo necesito crecer en ese conocimiento. Número 6, pero con este deberíamos estar un buen rato, así que beba agua, respire hondo, que nos quedamos aquí un buen rato. No, acabamos, pero se lo nombro, por lo menos para que usted lo tenga anotado. Número 6, un evangelio pervertido es aquel que se mezcla con el antiguo pacto. Un evangelio pervertido es aquel que se mezcla con el antiguo pacto. Meditemos en nuestras canciones, meditemos en nuestras palabras, meditemos en nuestras oraciones, en nuestras predicaciones e incluso en las costumbres eclesiásticas y nos daremos cuenta que están impregnadas del antiguo pacto. Pruébelo. Métase en YouTube cuando llegue a su casa y ponga canciones cristianas o canciones evangélicas y escuche la letra. A ver qué tal. Vaya a una librería evangélica y empiece a leer títulos de libros. Póngase ciertos sermones en internet y empiece a escucharlos. Hay libros escritos acerca de la oración de Jabes. El otro día mi esposa y yo estamos estudiando un seminario por internet de oración, mitos y realidades. Y justamente hablaba de eso. Y es así. Usted puede ver la oración de Jabes y los cristianos haciendo la oración de Jabes como si fuera algo que tuviéramos que orar nosotros. O están orando como David, hay que hacer la oración de David. Señor, mira mi corazón, no sé qué, no sé cuánto. Si usted ve, hay todo un sistema de mezcla. Acompáñeme a Marcos capítulo 2, por favor. Obviamente, aquí podríamos estar mucho tiempo. Pero ya voy a acabar y con el favor de Dios, mi esposa me está mirando allí diciendo, corta ya, corta ya. Marcos capítulo 2, verso 21. Además, como estamos en democracia, si votamos, ¿no? ¿Cuántos quieren que siga? ¿No? Votamos y entonces ya... Y si aquí sale minoría, me apoyo en los que están en internet, que seguro que son mayoría, digo, no, ha ganado la mayoría, así que tiramos para adelante.
Marcos 2. ¿Lo tiene? Verso 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Marcos 2, 21. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Fíjese, el Hijo del Hombre es Señor. El día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre. Es decir, hay cosas que se hicieron para el hombre, pero no para que el hombre fuera hecho o se acomodara a ellos. Y Jesús dice, aquí hoy está presente el Señor del día de reposo. Todo lo que son tradiciones o costumbres, por encima de todo eso está Jesucristo. Y Cristo dice, no es bueno que mezclemos lo viejo con lo nuevo. Y no lo hemos leído, pero lo veremos la semana que viene con el favor de Dios. Hebreos 8, que hemos empezado a leer, el último verso dice, ojo, lo que se ha dado por viejo está por desaparecer. Otra versión dice, ha quedado obsoleto. Un evangelio pervertido es el que se mezcla. Escuche, el evangelio de Jesucristo es puro y debe ser sin mezcla. Y alguien dice, no, pero un poquito de mezcla, no, un poquito de mezcla lo anula todo, lo pervierte todo, lo tuerce todo. El antiguo pacto tuvo su tiempo, tuvo su momento, pero no es este su tiempo. Los 10 mandamientos tuvieron su momento, la ley tuvo su momento, pero este no es el tiempo de la ley, este no es el tiempo de los 10 mandamientos, este es el tiempo del nuevo pacto establecido por la sangre de Jesucristo, en el cual usted y yo hemos sido establecidos. Y tenemos que aprender a no mezclar los pactos para que el único evangelio verdadero no quede adulterado. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias por todo lo aprendido hoy, porque hemos podido crecer en conocimiento y en entendimiento. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, papá, por cada persona que ha escuchado esta enseñanza. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre maravilloso de Jesús. Oro para que el Espíritu Santo siga hablándonos y siga enseñándonos conforme meditamos en lo que hemos oído, conforme repasamos los apuntes, conforme volvemos a oír la enseñanza, que podamos seguir creciendo en conocimiento y en entendimiento. Oro por cada persona que ha recibido esta enseñanza sabiendo que tú les has enseñado para provecho, papá bueno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Recibe toda la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, diga conmigo un fuerte amén. Amén. Muy bien, antes de desconectar y de pasar para que pase por aquí Juan, solamente decirles que, anunciarles a todos ustedes y sobre todo a los que están conectados, que hoy a las 11 de la noche retransmitiremos en directo por Facebook, porque he sido invitado para predicar en la Iglesia Palabra de Fe Cajamarca, en Perú. Serán las 4 de la tarde en Perú, creo que son las 4 de la tarde en Venezuela y en Colombia también, me parece. Así que a las 11 de la noche, es decir, de aquí apenas unas 3 horas y pico, estaremos retransmitiendo en directo. Para los que quieran conectarse, pues ahí estén apoyando aquí al Kenneth. Me da un apoyo, por lo menos. Si tiene que madrugar, lo entiendo. No pasa nada. Ya lo verá otro día. Pero si usted puede y no tiene que madrugar, y a los que están en diferentes países ya lo saben. De aquí a unas 3 horas y 3/4 nos conectamos otra vez en directo para seguir compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les damos un fuerte abrazo a los que se han conectado. Gracias por estar ahí. Les amamos mucho y les esperamos en la siguiente conexión.